Santos y amados hermanos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 104 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. La iglesia no oculta lo que es de Cristo, porque es su esencia. Y esto no depende de la experiencia, sino de la obra del Espíritu Santo. Debemos tener presente que así como Cristo llevó a cabo todas las cosas, el Espíritu las ejecutará. Él está edificando, ejecutando aquello que se logró en la cruz. Tenemos que creer en la fidelidad del Espíritu y en la perfección de su obra. La meta de la obra del Espíritu es guiarnos a la realidad, traer la realidad. Para ello, por una parte, nos da revelación y nos introduce en lo que es real a fin de que veamos lo que somos en Cristo. Esa es una parte. Por otra parte, nos disciplina. Algunos creyentes, amados, dan la impresión de que les falta algo. Parece que el Espíritu ha laborado poco en ellos y casi no se ha forjado en ellos. Si uno difícilmente se puede ayudar a sí mismo y proveer para sus propias necesidades espirituales, mucho menos puede ayudar y suministrar vida a los demás. No podemos hacerlo desde nosotros. Si deseamos ser de ayuda a otros, debemos permitir que el Espíritu del Señor nos introduzca en la realidad. Pero para que esto suceda, tiene que disciplinarnos y pasarnos por muchas pruebas. Entonces, revelación y disciplina van de la mano. David dijo: Dios de mi justicia, cuando estaba en angustias, tú me hiciste ensanchar. Salmo 4:1. Dios permitió que David estuviera angustiado a fin de que creciera. En Santiago 2:5 leemos: hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Amados, Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. La intención de Dios no es tener a sus hijos siempre en aflicción y pobreza, sino hacer que el hijo, su hijo, crezca en sus hijos por medio de las pruebas y enriquecernos en la fe. Apocalipsis 21 es un cuadro precioso, nos habla de la condición futura de la iglesia delante de Dios. ¿Qué condición será esta? Allí leemos: la nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios, dice el versículo 11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio claro, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con piedras preciosas. Ahí se dicen los versículos 18 y 19. La ciudad se halla establecida en cuadros, y su longitud y su anchura y su profundidad, altura son iguales. Él midió la ciudad con una caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella eran iguales. Esto nos muestra las riquezas y el ensanchamiento de la iglesia cuando un día aparezca ante Dios. ¿Qué significa ser ensanchado? ¿Qué significa aquella experiencia que David escribe en el Salmo 4, versículo 1? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estamos angustiados, somos ensanchados hasta el punto de disfrutar a Cristo por la ganancia de la vida. O sea que la angustia no nos abruma, por el contrario, nos ensancha, porque ensancha al Hijo para que podamos entonces disfrutar a Dios. Los que ven una cuarta persona que se pasea en medio de las llamas, se acuerda Daniel allá capítulo 3, versículo 25, son los que pueden disfrutar a Cristo. Tales personas han sido ensanchadas. Lo mismo sucede con aquellos que, estando presos y con los pies en el cepo, pueden cantar himnos de alabanzas a Dios. En la experiencia aquella de Hechos 16, 24 al 25, la puerta de la cárcel estaba bien guardada y vigilada,
No obstante, aquellos que estaban adentro podían disfrutar la presencia del Señor. Estos son aquellos a los que Dios ensanchó. El Espíritu nos hace crecer por medio de las aflicciones, o más bien el Espíritu hace que el Hijo crezca en nosotros por medio de las aflicciones. Desafortunadamente, muchas veces cuando estamos afligidos y permanecemos allí en la aflicción, sabemos que el Señor permitió que Job sufriera con el propósito de llevarlo al fin que el Señor tenía para él. Lo leemos en Santiago 5:11. Job llegó a este fin a través de la aflicción. Desafortunadamente, muchos llegan a su propia meta o fin y no al que el Señor tenía para ellos. Muchos dicen, bueno, pues esto es lo que el Señor tenía para mí. Y no es así. Por eso, mientras son probados, los sufrimientos los hacen tropezar. Aunque se encuentran en angustias, no son ensanchados. Algunos, esta es una segunda clase, murmuran contra Dios en el momento de la prueba, atribuyendo injusticias a Dios. Y como resultado, son atrapados allí en sus propias pruebas y no hay crecimiento. Algunos creyentes, un tercer grupo, no son afligidos, pero sin embargo son muy pobres espiritualmente, carecen de realidad espiritual y por falta de aflicción. Y lo que tienen no es suficiente ni para ellos ni para ayudar a otros. Pero hay un cuarto grupo de creyentes que son tan ricos que uno no puede penetrar su profundidad ni llegar hasta esa riqueza o esa medida de riqueza que poseen. Cuando vienes a ellos con tus problemas, siempre obtienes al Hijo como respuesta. Es como si ninguna dificultad fuera irremediable para ellos. Uno solo puede agradecer al Señor por tales hermanos entre nosotros. Sus riquezas son más grandes que las dificultades y la pobreza de otros. Y por eso es que ellos los pueden abastecer. Son muy ricos en vida y la pueden suministrar porque han tocado la realidad espiritual. La expresión pública de la iglesia es un candelero. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia es un candelero y un testimonio. Y vamos a venir sobre esto en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros.